Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre las recomendaciones conjuntas de la Federación Europea de Clínica Clínica y Medicina de Laboratorio y el grupo de trabajo de la fase preanalítica, así como también el grupo de trabajo latinoamericano para la fase preanalítica de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Ellos hacen una serie de recomendaciones para la extracción de muestras de sangre venosa, las cuales tenemos en cuenta en nuestro hospital. Este es el documento que va a proporcionar dichas recomendaciones y en el cual vamos a basar esta presentación. Acá podemos ver que se enumeran unos ítems del 1 al 20 y hay una fuerza de evidencia de nivel A para todas, casi todas, y vamos a describir cada una de ellas. Vamos a empezar con la fase de preextracción. Lo primero que hay que hacer es presentarse con el paciente, decirle qué vamos a hacer, quiénes somos, qué vamos a realizar, ¿no? Y luego hay que comunicarle que ha venido para una extracción de sangre, hay que preguntarle si aceptas realizarse dicho procedimiento. Nunca debemos realizar ningún procedimiento si el paciente no está de acuerdo con esto. Si el paciente lo solicita y quiere saber cuánto va a tardar su resultado, el procedimiento, etcétera, tenemos que poder dar esa información, ¿no? Tenemos que preguntarle si ha sido informado adecuadamente del procedimiento que se le va a realizar, si tiene más preguntas y a menudo se le puede hacer alguna pregunta sobre sus venas. De repente muchos pacientes que ya han tenido extracciones antes saben qué brazo siempre le sacan o dónde tienen mejores venas, etcétera, y eso nos puede ayudar para la extracción. También hay que preguntar si el paciente tiene miedo a la extracción o si alguna vez ha necesitado algún tipo de atención médica cuando se ha realizado alguna extracción. Muchas veces cuando esto pasa, se ha demostrado que esta simple pregunta puede ayudar a reconocer, a identificar a las personas que tienen un mayor riesgo de experimentar reacciones vasovagales. Si un paciente tiene miedo, debe ser monitorizado más exhaustivamente, ¿no? Durante y después de la extracción, a fin de evitar desmayos o algún otro efecto adverso. Ya, para la primera parte de la extracción vamos a ver la posición del paciente. Se ha demostrado que el cambio de una posición supina a vertical y viceversa puede afectar drásticamente la concentración de muchos parámetros del laboratorio, por lo cual lo ideal es que no se cambie de posición al paciente durante los 15 minutos previos a su extracción, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes hospitalizados, están de repente echaditos en su cama y les decimos que se sienten para tomarles la muestra, ¿no? Eso puede generar algún tipo de variación en nuestros resultados. Entonces, si está echadito el paciente, dejarlo así y buscar la manera de que pueda ser factible la extracción, ¿no? Y si es en consulta externa, pues cuando el paciente esté sentado, dejarlo reposar un momento para poder realizar la extracción. Lo siguiente es la identificación del paciente. Eso tiene una evidencia 1C. Normalmente el uso de brazaletes o bandas de identificación para todos los pacientes hospitalizados debe ser obligatorio, ¿no? Siempre se debe realizar las siguientes preguntas, como cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento, ¿no? También deberíamos poder identificarlos por el DNI o la fecha de nacimiento. Bueno, nunca debemos tomar una muestra de sangre a un paciente que no tiene una identificación. Como podemos ver, los brazaletes los podemos usar en hospitalización y el documento nacional de identidad cuando lo hagamos en consulta externa, ¿no? Porque también estos datos van a ser
corroborados y también van a ser plasmados en los tubos que vamos a procesar. Ya. La segunda parte consiste en la verificación de las condiciones del ayuno del paciente. Hay muchas muestras que requieren que el paciente esté en ayuno porque pueden variar, ¿no? con la alimentación. La muestra de sangre debe ser extraída durante las primeras horas de la mañana, entre las 7 y las 9 de la mañana en ayunas y bueno, 12 horas después de la última comida. Hay ciertas pruebas, sobre todo las pruebas especiales como los perfiles lipídicos, ¿no? Hay algunas pruebas que no requieren ayuno, pero para eso debemos orientar al paciente. También está permitido beber agua durante el periodo de ayuno, pero deben abstenerse de tomar alcohol las 24 horas antes de la extracción. Por la mañana, antes del procedimiento de la extracción, no deben tomar bebidas que contengan cafeína o bebidas energéticas, ni fumar cigarrillos. Tampoco es recomendable que mastiquen chicles. Se debe evitar tomar cualquier medicamento antes de la extracción, siempre y cuando esta no sea vital para el paciente, ¿no? Si es una pastilla antihipertensiva o alguna pastilla que es netamente necesaria, pues el paciente tiene que tomarla sí o sí. Es aceptable la extracción de sangre durante el día en pacientes que no hayan realizado ayuno, únicamente en los casos que se trate de una urgencia en que las magnitudes de las pruebas a analizar no requieran de ayuno, ¿no? Como ya lo mencioné. Si la extracción de sangre se realiza en estado de no ayuno, si el paciente no se ha preparado adecuadamente, debe documentarse y debe ponerse en un ítem para permitir la interpretación correcta de las pruebas, ¿no? Para que su médico sepa que ese paciente no ha estado en ayunas y que probablemente si es que hay una prueba que tiene variación con el no ayuno, pueda notarla, ¿no? Tampoco puede hacer el paciente no puede hacer actividad física intensa 24 horas antes de la extracción. Y extracciones adicionales durante el día pueden ser aconsejables para exámenes con variaciones circadianas, ¿no? Como el cortisol, por ejemplo. Se debe seguir las recomendaciones específicas del médico. Lo tercero es preparar bien el material necesario para la extracción de sangre venosa, ¿no? Tenemos que tener a la mano todos los insumos y materiales que vamos a necesitar para la extracción. El equipo puede incluir un carro de enfermería, bandejas de colecta de sangre, guantes, los tubos, el torniquete, los antisépticos, gasas, contenedores de objetos punzocortantes, mezcladores de muestra y bolsas de transporte a prueba de fuga. Una vez que nosotros ya hayamos tenido todos nuestros materiales a la mano, tenemos que etiquetar y identificar los tubos, ¿no? El etiquetado y la identificación del tubo siempre debe hacerse en presencia del paciente y antes de la extracción, ¿no? Bueno, puede ser, esta guía menciona que puede ser antes o después de la extracción, pero siempre en presencia del paciente, que él vea que se está rotulando este tubo, ¿no? Esto puede variar con cada institución que tiene un procedimiento estandarizado y bueno, el personal tiene que adherirse a esto, ¿no? La información que tiene que estar plasmada en los tubos es una información básica y y bueno, tiene que tener información como el nombre completo del paciente, la fecha de nacimiento, el número de DNI, el hospital, la fecha, hora de la extracción y la identificación del flebotomista. Para identificar el tubo se debe utilizar un mínimo de 2 identificadores independientes, ¿no? O sea, puede ser nombre completo y fecha de nacimiento del paciente. Y es preferible 3, los dos mencionados y uno adicional, como por ejemplo la identificación de una muestra única. No es esencial que todos los datos sean registrados en el tubo, pero si no están en el tubo tienen que estar en el papel de identificación o en el sistema al que está si es que tenemos un laboratorio informatizado y van a ser más obtenibles estos datos.
A la hora de la extracción, primero se debe tener en cuenta que para cada toma de muestra debemos tener un par de guantes nuevos, ¿no? Tenemos que ponernos los guantes para proteger al paciente y el personal que va a realizar la extracción. Las manos siempre tienen que estar limpias para minimizar el riesgo de transmisión de infecciones. Y durante la retirada de los guantes también, cuando terminamos de realizar la extracción, también tenemos que retirarnos los guantes en presencia del paciente para saber que nos estamos poniendo unos nuevos, ¿no? Bueno, luego, cuando ya tenemos los guantes, tenemos que hacer la aplicación del torniquete. Se recomienda que la extracción de sangre se realice preferiblemente sin ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen venas prominentes, que sea solamente cuando es necesario, pero sabemos que es un poco complicado la realización de la misma, ¿no? Entonces, en el caso de que se use el torniquete, el extractor debe asegurar que el tiempo máximo total de la colocación del torniquete sea 1 minuto. El torniquete debe aplicarse aproximadamente a una distancia de 4 dedos por encima del lugar de la punción prevista y lo suficientemente apretado como para detener el flujo sanguíneo venoso, pero no el arterial. Se recomienda el uso de torniquetes desechables para minimizar el riesgo de infección y contaminación cruzada del paciente y el personal de salud. Para minimizar el riesgo de estasis venosa, especialmente si se deben extraer múltiples tubos, se recomienda que podamos utilizar en lugar de torniquetes los dispositivos de iluminación para localizar las venas. Esto también nos resulta apropiado en pacientes con venas difíciles de encontrar, ¿no? De repente muy profundas. Bueno, el uso de estos dispositivos es bastante útil, pero son bastante útiles, pero no tenemos mucha disposición en el hospital, ¿no? Se debe advertir también al paciente que no apriete ni abre y cierra la mano, ya que puede generar disminución de potasio y alteraciones de otros analitos, ¿no? Ya sean bioquímicos o hematológicos también. Bueno, para la selección del lugar de venopunción, el brazo del paciente debe estar estirado hacia abajo. La primera opción, si están disponibles, son las venas de la fosa cubital, ¿no? La cefálica, basílica, mediana cubital y mediana antebraquial, que son las más prominentes. Bueno, esto depende mucho de las variaciones anatómicas de cada persona, pero normalmente estas son las más prominentes y son las que más nos ayudan para la extracción venosa, ¿no? Solamente si estas no estuvieran disponibles o tuvieran alguna lesión, ¿no? Podríamos usar las venas dorsales de la mano. Es una alternativa. No, pero lo que sí está contraindicado según esta guía es la extracción de las venas la extracción de sangre de las venas de la muñeca. Bueno, para la extracción, la palpación de la vena puede ayudarnos bastante para la identificación de la mejor vena, ¿no? También nos indica la guía que no debemos extraer a través de catéteres venosos periféricos colocados previamente, ¿no? O en venas que ya estén endurecidas o fístulas arteriovenosas, zonas con hematomas, inflamación, hinchazón, o de un brazo con injerto vascular, o brazos paréticos, o brazos con alteraciones de drenaje linfático, ¿no? Hay que asegurarnos que no haya ninguna lesión en el brazo antes de realizar la venopunción. Y asegurarnos de documentar cuando se utilice en lugares alternativos de venopunción, por ejemplo las venas de las manos o de los pies, ¿no? O cualquier otro que no sea el indicado en la guía, ¿no? Entonces, antes de realizar la venopunción debemos limpiar el sitio de muestreo, ¿no? Una vez que hayamos nosotros seleccionado la vena que vamos a punzar, debemos limpiarlo. Lo ideal es utilizar alcohol etílico al 70% o cualquier otro desinfectante que sea protocolizado en el laboratorio de su hospital. Antes de la extracción se debe evitar la contaminación con patógenos de la piel.
y la limpieza se debe realizar con una gasa y dejar secar. No debemos limpiar la zona 2 veces con la misma gasa o limpiar la zona y luego secarla nuevamente. Debemos evitar realizar esas operaciones. Solamente la pasamos una vez, limpiamos el sitio y dejamos que se seque, ¿no? Para la toma de hemocultivo se recomienda seguir las instrucciones proporcionadas por cada servicio de microbiología, ¿no? En el hospital, y también las opciones de limpieza proporcionadas por el fabricante, ¿no? Es aconsejable limpiar la zona donde se va a realizar la extracción de los cultivos 2 veces y usando gasas diferentes. Esta sí se deja secar el desinfectante durante al menos 60 segundos. No se debe tocar la zona desinfectada luego de la punción. Cuando ya tenemos limpiada la zona, debemos evitar tocar nuevamente para ver de repente la vena. Se supone que ya localizamos la vena, ya limpiamos, no podemos volver a tocar. Cuando ya hemos limpiado, puncionamos la vena. La aguja debe sentarse en un ángulo aproximado de 5 a 30 grados dependiendo de la profundidad de la vena. Y la inserción de la aguja luego de eso se debe realizar la inserción de la aguja de los usuarios de tubo al vacío para los sistemas de extracción de sangre usando la técnica de aspiración. Ya. Si no se puede localizar la vena, un ligero reposicionamiento de la aguja puede ayudar a encontrarla, ¿no? Y el uso de dispositivos con sistema de visualización flash de canalización de la vena puede ser bastante útil en estos casos, especialmente para personal que no tiene mucha experiencia, en niños o en pacientes con venas difíciles, ¿no? Estos dispositivos nos van a proporcionar una ayuda visual bastante grande cuando la aguja se conecta a la vena. Ya. Muchos de los pacientes que acuden a los hospitales no solamente tienen un examen o dos, ¿no? Siempre piden bastantes exámenes, tanto de hematología, bioquímica, cultivos, en fin. Por lo cual nosotros tenemos un orden para extracción de la sangre, ¿no? Primero tenemos que el primer tubo que vamos a sacar va a ser el tubo de cultivo de sangre, el segundo va a ser para coagulación, el tubo de citrato, el tercero va a ser un tubo normal o con activador de coágulos, el cuarto va a ser un tubo de heparina, el quinto un tubo de EDTA, el sexto un tubo con inhibidor de glucólisis y por último otros tubos, ¿no? Una vez extraídos todos los tubos que se le solicitan al paciente, el torniquete debe realizarse tan pronto como la sangre fluye en el primer tubo, ¿no? No debemos dejar más de 1 minuto como ya se había descrito el torniquete, porque puede inducir a una variación sustancial de la composición de la sangre debido a la extravasación de la aguja y pequeñas moléculas en el espacio subendotelial. Entonces, cuando nosotros hemos extraído los tubos, debemos mezclar todos a la vez inmediatamente después de extraer la sangre para que no podamos generar coágulos en la muestra, ¿no? Se mezclan suavemente, invirtiéndolos en 180 grados y los volvemos a posicionar en la ubicación inicial, ¿no? La mano dominante debe usarse para mantener la aguja y el soporte en el lugar a lo largo de la extracción. Hay que evitar realizar un movimiento muy vigoroso de las muestras para la agitación, ¿no? Porque eso causa hemólisis en las células sanguíneas, altera la activación plaquetaria y la coagulación de la sangre. Por eso es que también en esta guía recomiendan el uso de mezcladores automatizados, ¿no? Que ayuda a los flebotomistas en estos procesos. Cuando ya nosotros hemos extraído todos los tubos, hay que retirar y desechar la aguja. Hay que colectar todos los tubos y mezclar nuevamente, como se explicó anteriormente. Se colecta los tubos siguiendo el orden recomendado. Y
es necesario hacer presión en la zona donde se ha realizado la venopunción. Está contraindicado realizar doblar el brazo, ¿no? Porque eso causa hematomas según esta guía. Debemos cubrir el sitio de venopunción y hacer una ligera presión sin indicar al paciente que doble el brazo. De los contenedores de objetos punzocortantes deben estar a la mano para nosotros poder desechar la aguja que hemos usado inmediatamente después de que se active el mecanismo de seguridad de la aguja. Después de eso se debe aconsejar al paciente que aplique una presión suave sobre el sitio y que, como bueno ya dijimos, evite el doblar el brazo para disminuir los hematomas, ¿no? También puede ser útil elevar el brazo para detener el sangrado. Y bueno, después de esto, el paso 18 es invertir todos los tubos al menos 4 veces más, ¿no? Después de todo el procedimiento debemos retirarnos los guantes, ya que pueden estar contaminados con fluidos corporales u otros microorganismos, y recomendamos cambiarlos después de cada extracción venosa. Bueno, la recomendación para el retiro de guantes es que se retire un guante y se gire hacia adentro y luego se cubre el primer guante haciendo rodar el segundo sobre él, ¿no? Hay que desechar esos guantes en una bolsa roja y lavarnos bien las manos. Bueno, esas han sido todas las recomendaciones de esta guía. Muchas gracias por su atención.